podría sacar muchas lecciones de la historia de Jacob, pues. Creo que voy a hacer solamente dos estudios tratando de resumir lo que nos muestra la palabra sobre él, pues, y de esa manera, pues, y seguir avanzando. Consideré desarrollar el estudio de su mamá, de la esposa de Isaac, Rebeca, pero Rebeca no revela la palabra mucha información sobre ella, ¿no? Sino básicamente su actitud, pues, controladora y a veces, eh, como vemos, ella incitó a su hijo Jacob para que engañara a su padre. Y eh, pues vemos en esta familia, la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de, siempre hubo esa característica, ¿no? De lo que es el engaño y a veces la mentira, pues. Pero sin embargo fueron considerados por Dios hombres y mujeres de fe, pues. Y esto lo que nos muestra es que aunque el ser humano tenga fallas, sea imperfecto en su santidad, sin embargo, Dios siempre los usa con un propósito superior, pues. Entonces, hoy vamos a estudiar Jacob, el hombre que luchó con Dios, porque así eh, eso es lo que cuando Dios le cambió el nombre a Israel fue porque hubo una lucha ahí que Jacob inicialmente pensó que era que había peleado con Dios, pero después la palabra en otro profeta nos revela que no era precisamente Dios. Entonces, ellos pues todo, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, a pesar de muchas de las conductas que tenían, pues fueron hombres y mujeres de fe, pues. Pero uno de los defectos que tenía esta familia fue la mentira y el engaño, pues, ¿ok? Se habían acostumbrado o eran muy astutos y el problema cuando las personas son muy astutas como Satanás, pues, es que puede ser al final, si no hay cierta honestidad, pues pueden terminar en el engaño y la mentira, pues. Entonces, a pesar de eso, Dios bendijo a esta familia y los usó como sus siervos para que a través de ellos viniera la simiente prometida a Abraham, esto es, el Mesías. Cuando nosotros vemos la historia de ellos, por ejemplo, sabemos que a sus abuelos, Abraham y Sara, mintieron sobre su relación como pareja, pues. Isaac y su madre también engañaron a los moradores de la tierra donde habitaban, pues, haciéndose pasar como que eran hermanos. Rebeca incitó, inculcó el engaño a Jacob cuando conspiró para mentir a su esposo Isaac, pues. Y de esta manera Jacob recibirá las bendiciones del hijo mayor de Rebeca, que era Esaú, pues, y quitársela a sus hijos, quitársela a su hijo Esaú. Entonces, ella fue la que incitó a Jacob, pues. Ella fue la que le dijo qué hacer, pues. Y Jacob tenía miedo, pues decía, mi padre se va a dar cuenta, pero sin embargo ella arregló las cosas de tal manera que el papá, Isaac ya ciego, no pudiese detectar que era su hijo, pues. A pesar de que Isaac escuchó la voz de Jacob, sin embargo, cuando le tocó la piel que la mamá le había puesto en el brazo, pues dijo, este es Esaú. Cuando olió las ropas de Esaú, que se las había puesto Jacob, dije, este es mi hijo Esaú, pues. Y de esa manera la mamá y el hijo terminaron engañando a Isaac, pues. ¿Ok? Y perjudicando a Esaú también, porque eso fue lo que hicieron. Luego Rebeca engaña a Isaac diciéndole que Jacob debía ir a tierra de su parentela a buscar esposa, pero el propósito que tenía Rebeca era librarlo de Saúl, que Saúl dijo que una vez que terminara el duelo de su papá cuando muriera, lo iba a matar. Pues. Sin embargo, Isaac vivió 20 años más después de esto. Por ejemplo, Labán, que fue el suegro de Jacob, lo engañó a Jacob con respecto cuando le dio a Raquel como esposa, pero primero le dio a su hija mayor Lea, pues y lo engatusó, pues como decimos aquí en Venezuela, lo engañó y después le dio a Raquel y en muchas oportunidades le cambió el salario a Jacob, pues era eso, pues eran tramposos, engañadores, muy astutos. Raquel le robó los ídolos a su padre y los escondió y después negó que los tuviese. Raquel era la esposa de Jacob, pues. Los hijos de Jacob
engañaron a los violadores de su hermana Dina para asesinarles. Fueron astutos. Los hermanos de José vendieron a José y después engañaron a su padre. Y vemos la astucia de ellos cuando agarraron la ropa, la túnica nueva, la mancharon de sangre. Y esto lo que vemos es que eran personas que tenían cierto grado de malicia, pero una malicia que no es correcta en las personas honestas, pues. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo lo malo? Porque es importante que veamos cómo Dios usa a hombres y mujeres con defectos, con muchos problemas de conducta, de honestidad a veces, pero que sin embargo son hombres que en algún momento y mujeres se transforman y dejan de hacer ese tipo de cosas y se convierten en aquellos hombres y mujeres que Dios quiere. Pero sin embargo, lo que también debemos aprender es que eran hombres y mujeres de fe, pues creyeron en Dios, a pesar de las fallas que podían tener. Entonces, era un gran problema familiar, la mentira, el engaño y el quitarle a otro lo que le pertenecía. Pues Labán eh, perjudicó a Jacob muchas veces. Jacob perjudicó a Esaú, pues. Rebeca perjudicó a Isaac cuando lo hizo bendecir a Jacob, que no era el propósito. ¿Ok? Entonces nos dice Génesis 27 del 41 al 46, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob, pues. Entonces fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Fíjense que ella lo estaba enviando era para que no lo fuesen a matar, ¿no? Dice, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y entonces fue Rebeca y le dijo, utilizó pues una excusa, unas medias verdades para tratar de meter la idea de que Jacob se iba donde la familia. Y era pues que sí, Jacob necesitaba una esposa, pero ella utilizó esa excusa para librarlo de la mano de Saúl. Entonces dice, y fíjense cómo utiliza el argumento de las mujeres de las esposas de Saúl. Dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Pues Esaú había tomado mujeres de ahí de Canaán. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Pues, ¿ok? Entonces, Isaac, ya un hombre anciano, pues le dice a su esposa, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Ok? Después en Génesis 28:5 dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Saúl. Entonces, lo que vemos es que la madre de Jacob, Rebeca, le inculcó a su hijo esa lo incitó pues a que fuese y engañara a su padre y perjudicara a su madre. Pero cuando vemos la vida de Jacob, nos damos cuenta que era un hombre sumamente astuto, muy astuto. Y su nombre significa el que toma por el calcañar, porque la historia dice que él tomó por el calcañar a su hermano. Pero también significa el suplantador, Jacob. Y algunos comentaristas pues dicen que también significa el engañador. Ese era el nombre de Jacob, pues alguien que suplantó, alguien que tomó por el calcañar a alguien. Pues. ¿Ok? El engañador, dice alguno. Entonces, claro, ese nombre, pues él le hacía honor a ese nombre porque realmente engañó a su padre y perjudicó a su hermano. Pues. A pesar de su nombre, es considerado uno de los grandes de la fe. Pues. Podemos notar que confió en Dios, en sus promesas, en su providencia, en su protección también, y su transformación de un hombre sumamente astuto que no le importaba engañar o mentir,
se convirtió pues en un hombre que cuando entró, cuando tuvo sus hijos ya mayores, era un hombre totalmente diferente. ¿Ok? Entonces es considerado o es el padre de los patriarcas de la tribu de Israel, o sea, él es el patriarca casi inmediato de lo que, de donde surgió pues el pueblo de Israel a través de sus hijos. ¿Ok? Entonces él fue amado por Dios y dice la palabra que fue más amado que Saúl, pues. O sea, cuando nosotros leemos en Hebreos, en Romanos 9, del 12 al 14, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob, a Jacob amé, mas a Esaú te aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ahora, esta palabra aborrecí no significa que Dios detestaba a Esaú, que lo odiaba, no. Lo que significa es que él amó más a Jacob y a Esaú lo amó mucho menos. Ahora, ¿por qué? No era porque Jacob fuese más bonito o porque cocinara mejor, sino porque el corazón de Jacob era diferente al corazón de Saúl. Y eso es lo que hace la diferencia de nuestra relación con Dios, pues. La clase de corazón que nosotros tenemos. ¿Ok? Si nuestro corazón es bueno, Dios nos va a amar porque nosotros vamos a estar con la disposición de obedecer. Ahora, cualquiera me podría decir, bueno, pero es que muchas personas tienen el corazón bueno. Claro, cuando decimos corazón bueno, es un corazón bueno que no es incrédulo, un corazón bueno para las cosas de Dios, un corazón bueno para las cosas espirituales. Por eso, cuando vemos en el libro de Hebreos, el autor dice que el pueblo de Israel tenía un corazón malo de incredulidad y le dice a los cristianos que no vayan a tener ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, es esto lo que nosotros, lo que hace la diferencia, el corazón de las personas. Entonces, el conflicto entre Saúl y Jacob viene desde que están en el vientre de su madre, quien estaba sufriendo porque parecía que había ahí una lucha, pues, en su vientre, entre los dos gemelos. Y Dios le reveló, pues, algunas cosas. En Génesis 25, del 21 al 26 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Fíjense esto, ¿no? Luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Pues imagino que estuvo sumamente angustiada y sufrió bastante por esto, por la forma como estaban actuando los niños dentro de su vientre, los fetos, pues. Entonces, y fui a consultar a Jehová, directamente a Rebeca, pues. Eh, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. O sea, Esaú y Jacob se convertirían en dos naciones. Y dice, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea que el conflicto de Jacob y Esaú viene desde sus entrañas, como dice Dios. Él, un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Qué pueblo iba a ser más fuerte que el otro? El de Israel, pues. Israel fue mucho más fuerte que Esaú o Edom, pues, o los edomitas. Pues. Y el mayor servirá al menor, pues eso pasó en muchas oportunidades. Pues. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Ok? Ellos en su vida pues llevaron una vida semejante a la de Abraham y Isaac, pues una vida nómada. Ellos vivían en tiendas y se desplazaban de un lugar a otro porque ellos estaban esperando la ciudad que no tiene fundamento o cuyo fundamento es Dios, pues, la ciudad celestial. Entonces, Hebreos nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber
No me rayen la pantalla, hermanito, por favor. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Ok? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Ok? Entonces, por lo que vemos, Abraham habitó justamente con su hijo Isaac y también llegó a ver a su hijo Jacob, a su nieto Jacob. ¿Ok? Entonces, Jacob fue el favorito de su madre, Rebeca. Esaú era el favorito de Isaac. Raquel fue la esposa favorita de Jacob y Dios bendijo más a Lea por el menosprecio que recibía en su hogar. José y Benjamín fueron los hijos favoritos de Jacob y esta era otra característica o defecto que tenía esta familia y era el favoritismo. ¿Ok? Tenían favoritos. Sin embargo, esto es lo que nos ilustra a nosotros, hermanos. Hermanito Néstor, no me raye la pantalla, por favor. Gracias. Eh, Esto nos ilustra una realidad con respecto a nosotros los cristianos. A pesar de nuestros defectos, nuestras faltas, si persistimos en agradar a Dios, en servirle y rectificar cuando nos equivocamos, Dios siempre nos recibirá y nos ayudará. Además, cumplirá sus promesas a través de nosotros. Eso es lo que va a hacer el Señor, pues. Por eso es que nosotros debemos entender que Dios es un Dios fuerte, severo, pero también es un Dios sumamente misericordioso. Dios ya sabía que nosotros los seres humanos, a pesar de que obedeciéramos, de que le siguiéramos, o en este caso que les llamara, siempre tendrían problemas de ciertas cosas que seguirían haciendo. Pero Dios es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos salvemos. Él quiere que nosotros alcancemos la vida eterna. Y es importante que nosotros comprendamos eso con respecto a nuestra relación con Dios. Esto lo que nos muestra es que a pesar de los defectos que tenía esta familia, que tenía Jacob, sin embargo, Dios los usó grandemente y los convirtió pues en hombres y mujeres de la fe, porque ellos tenían un corazón que con tantos problemas que tenían, muy duros en muchos casos, sin embargo, terminaron agradando a Dios. ¿Ok? Entonces, Jacob fue un hombre de fe, hermanos. A pesar de eso, de lo que estamos detallando, y Dios se le manifestó cuando él huía de su hermano. Cuando la mamá lo mandó a la tierra de Labán, su hermano, pues él iba huyendo y Dios se le presentó, porque Dios tenía un propósito con él. Él acababa de engañar a su papá, acababa de perjudicar a su hermano, sin embargo, Dios conocía el corazón de esta persona. Génesis 28 del 10 al 15 dice, y salió pues Jacob de Berseba o Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ello. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La simiente sabemos que es Cristo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios tenía un propósito con Jacob. Ahora, ¿por qué Dios no le dio esa oportunidad a Saúl? Hermanos, el corazón. Lo mismo podemos ver el caso de David y el primer rey, se me fue el nombre del primer rey de Israel. Pues básicamente lo que podemos ver es que uno tenía un corazón que era conforme al de Dios, aunque cometió El rey graves Saúl, pecados. hermano. Gracias, hermano. Exacto, el rey Saúl. Entonces, aunque uno cometió graves pecados, sin embargo, tenía un corazón que iba a obedecer, que iba a cambiar, que iba a hacer la voluntad de Dios. Mientras que el otro, sencillamente,
no iba a cambiar porque era bastante renuente. Cuando nosotros vemos el ejemplo de David, David aceptó que había pecado de inmediato, pues cuando se le llamó la atención. Pero en el caso de Saúl, cuando se le dijo que había hecho, que no había hecho lo que Dios mandaba, lo negaba, pues y él decía, yo he cumplido la voluntad de Dios. Entonces, el corazón del ser humano es lo que hace la diferencia, hermanos queridos. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, por eso debemos velar para tener un corazón limpio delante de Dios. ¿No? Entonces, Jacob fue un hombre de fe y en ese lugar él hizo un pacto con Dios. En el versículo 20 al 21, Génesis 28, el 20 al 21, entonces dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué quiso decir él con Jehová será mi Dios? Pues que sencillamente él seguiría, él obedecería la voluntad de Dios, sería su siervo. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que Jacob cumplió, pues, porque cuando él pasó hacia la tierra de Labán, él lo que llevaba era su callado, porque él no pudo llevarse nada, ¿no? Iba solo. Pero cuando vamos a ver en la historia, él regresó, bueno, con hijos, con mujeres, con siervos, con ganado, con mucha riqueza. Y Dios cumplió el pacto con él. Dios cumplió esa parte con él. Y él también fue un hombre que finalmente fue un hombre que fue un siervo de Dios fiel. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pasó, pues. Él regresó con muchas riquezas. En Génesis 31, del 1 al 5, vemos que ya la prosperidad de Jacob era un problema para Labán y sus hijos, porque veían que Dios había prosperado a Jacob sobremanera. Pues. ¿Ok? Y dice Génesis 31, del 1 al 5, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y también Jehová le dijo, pues a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea, sus dos esposas, al campo donde estaban sus ovejas y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, Dios lo había bendecido a pesar de que Labán realmente había sido tramposo y había engañado a Jacob en varias oportunidades. ¿Okay? El astuto, el que había engañado, fue engañado en varias oportunidades. Entonces, ¿cómo se enriqueció Jacob? Pues? ¿Cómo logró adquirir esa riqueza en tan pocos años? Porque él trabajó 7 por su primera esposa, Lea trabajó 7 años por su segunda esposa y en 6 años hizo las riquezas con las que salió de allá donde Labán. Entonces, Jacob utilizó un método, algunos lo llaman tretas, que es la astucia de Jacob. Habíamos dicho al principio que era un hombre sumamente astuto. Él usó un método para que el ganado que naciese fuese de manchas negras, el cual sería de su pertenencia de acuerdo a lo que él había hablado con Labán. Pues. Esto hizo que se hiciese un hombre fuerte, rico, más que su suegro y sus hijos. Pero cuando vemos la historia, fue Dios quien le prosperó y fue Dios quien le reveló qué animales elegir. O sea, cuando él le dijo a él, dame los listados, dame los de mancha, es porque ya Dios se lo había revelado. Y Dios lo que le estaba dando era información para que él volviera a su tierra prosperado. Génesis 31, del 7 al 9 dice, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Labán había engañado 10 veces a Jacob, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces vemos la estrecha relación entre Jacob y Dios, ¿no? Dios lo prosperó, hermanos. Dios lo ayudó, pues. Dios lo bendijo. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que él había actuado mal cuando huyó, sin embargo fue un hombre que estaba dispuesto a seguir a Dios
creía en Dios y le obedecía a Dios. Dios le dijo que saliera de tal sitio, ya cuando le dice que se salga de la tierra de Labán, ese es él es Dios que le está dando la orden. Cuando él salió de la tierra de su padre, fue su mamá la que lo llevó a huir para no morir asesinado en manos de Saúl, pues. Entonces dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así dice, fíjense lo que dice Jacob, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. O sea, no fue que robaron, no fue que Jacob robó a Labán, sino que de manera natural, por la mediación de Dios y por el método que él usaba, los animales fueron pariendo aquellas que tenían las manchas que finalmente le iban a pertenecer a Jacob, pues. Después sigue diciendo en el 31 del 11 al 13, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verá que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, Dios en sueño le dijo a él lo que iba a tener, o sea, los animales que más iban a parir el ganado, pues, y eran de este color. Y con eso ayudó a Jacob. ¿Okay? Con eso Jacob pudo hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en los versículos siguientes vemos la astucia de Raquel, cómo engaña a su padre y también a su marido ocultando los ídolos y mintiendo diciendo que no los había tomado. Eso está aquí mismo en Génesis 31 de los versículos 30 al 37. En ese momento vemos que Raquel no tenía esa fe que tenía Jacob en Dios, pues, porque se había llevado los ídolos, había quitado los ídolos, había robado al papá y además le mintió a su esposo Jacob. Ok, la astucia de Jacob lo convertía en momentos en un engañador, pues, ok. La mentira y el engaño algunas veces parece ser justificable cuando nuestras vidas están en peligro o en una situación apremiante, pero no es o no debe ser así, pues no hay justificación. Entonces, en Génesis 31, el 20 a 21, vemos, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. O sea, algo hizo Jacob para que Labán no supiese que él se había ido o que se iba a ir, pues. ¿Ok? Pero lo que vemos es que Dios, a pesar de eso, pues lo favoreció y finalmente pues se terminó convirtiendo en el patriarca de donde vendría el pueblo de Israel. Luego, Jacob, ante el temor de que Saúl matara a su familia y a él mismo, los organizó en el camino, cuando iba en camino, en dos campamentos. ¿Ok? Algo característico de un hombre astuto y maquinador. O sea, Jacob no se quedó tranquilo. O sea, y es algo que nosotros debemos comprender, hermano. Dios hace su parte, pero nosotros también debemos hacer la nuestra. Muchas veces la gente se queda esperando que Dios haga su parte y no hace la suya. Jacob hizo todo lo posible en sus manos para proteger a su familia, para protegerlo, su campamento, e inclusive utilizó una astucia para tratar de convencer de que la ira de su hermano se aplacara mientras él venía a donde estaba él. Pues. Si uno de los campamentos era atacado, el otro podría escapar. Pues. Además fue poniendo pequeños campamentos en el camino de Saúl. Pues. Cuando Saúl iba andando, se conseguía un campamento pequeño, pero el campamento pequeño estaba lleno de animales y todos esos animales eran presentes para Esaú. Pues. Entonces, cada vez que se aparecía, llegaba a uno de esos campamentos, entonces los siervos le decían, mire, mi señor Jacob está más adelante. Pues. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Ir aplacando la ira de Esaú, pues, con regalos, con presentes, mostrándole
que también estaba arrepentido de lo que había hecho, porque le estaba dando una gran cantidad de animales, pues, ¿ok? Eh, con gran cantidad, con muchos presentes y siervos, pues, que también le dio, pues. La astucia de Jacob lo convertía en momentos, eso ya lo dije, disculpe. Ok, una característica que vemos, bueno, sí, la astucia de Jacob lo convertían por momentos en un engañador. Sin embargo, buscó el favor de Dios en oración, pues. Él no se quedó tranquilo esperando que Dios hiciera su parte, como acabo de decir, lo cual nos muestra que era un hombre de oración y que además depositaba su confianza delante de Dios. Otra cualidad que vemos de Jacob es que ante el peligro, hermanos, la adversidad, los problemas, a pesar de que se preocupaba, él no retrocedía ni abandonaba el mandato de Dios. O sea, eso es algo interesante, ¿no? Él sabía que el peligro era eminente. Ahora, ¿por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué no huyó? Porque él iba confiando en Dios. Él esperaba la misericordia de Dios. Y esto es algo que nosotros los cristianos debemos aprender. Una característica que vemos en muchos cristianos es seguir adelante a pesar de las dificultades confiando en Dios. Pero también vemos una buena cantidad de hermanos que hacen todo lo contrario, que cuando ven el peligro, ven los problemas, las dificultades, retroceden en la fe. Algunos se apartan y otros ya no tienen la misma fuerza ni el mismo ímpetu a las cosas de Dios. Recordemos que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará al alma de Dios. Entonces, vemos en Jacob que a pesar de que estaba en peligro, hermanos, él estaba dispuesto a seguir adelante. Eso es algo que nosotros debemos aprender y que debemos atesorar. Nosotros como siervos del Señor, estemos en situaciones difíciles, estemos en peligro, estemos en lo que estemos, nosotros no podemos abandonar la fe. Nosotros no podemos desagradar a Dios. Tenemos que ser en este caso, buscar el buen ejemplo que nos da Jacob de un hombre que no huyó, sino que Dios le dijo que fuera a casa de su parentela y él iba a ir hasta allá, confiando plenamente en Dios. ¿Ok? Entonces, ante las noticias de que su hermano venía con un enorme ejército de 400 hombres, era hasta lógico que retrocediera, pues. ¿Quién no se hubiese devuelto y hubiese ido para otro lado evitando que lo persiguiera? Pero su confianza en Dios lo llevó a seguir adelante y enfrentar a su hermano. Entonces, en Génesis 32, del 9 al 12, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. El 10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. El 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo y no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. El 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Hermanos, esta corta oración lo que vemos es que Jacob era un buen orador y negociador, ¿ok? Porque en su oración le recuerda a Dios lo que Dios le había pedido, pero también le recuerda lo que Dios le había prometido. O sea, él está diciendo, tú me dijiste, vuelve a tu casa y tu parentela, pues yo estoy cumpliendo tu voluntad. Pero también me dijiste, yo te haré bien, pues. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jacob a Dios? Le está diciendo, mira, Dios mío, líbrame de esto, no dejes que perezca ni mi familia ni yo, porque yo estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo y tú me prometiste a mí que me iría bien. Y eso vemos la astucia, la capacidad que él tenía para pedirle y hablarle esto a Dios. Otra cosa que dice en la oración, que reconoce implícitamente que no era merecedor de la misericordia de Dios. Cuando él dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Al decir eso, lo que está diciendo es que él no era merecedor de las misericordias de Dios. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos? Un reconocimiento de su condición, de la condición que tenía antes. Ante la inminencia de la muerte, pareciera que comenzó una transformación interna en Jacob. ¿Ok? Unos comentaristas dicen un despertar espiritual.
y se dio cuenta que era impotente para enfrentar a su hermano y para salvarse él y a los suyos. Él necesitaba a Dios. La Biblia latinoamericana lo refleja de una manera que me gusta más. Dice, yo no soy digno de todos los favores que me has hecho. Esto es reconocer nuestras limitaciones, nuestras fallas y que no somos merecedores de la bondad de Dios. Sin embargo, Dios nos ha hecho a nosotros, nos ha beneficiado de su misericordia. Entonces, yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la gran bondad que has tenido conmigo. Entonces, él estaba ahí reconociendo que él le había fallado a Dios en muchas oportunidades y que él no era merecedor de toda su misericordia. Pero sin embargo, Dios lo bendijo sobremanera. Entonces, él había huido con solo un cayado y 20 años después regresaba con una gran familia, muchos siervos, ganado y riquezas. ¿Ok? Lo otro que vemos es que obedecer a Dios, hermano, a través del ejemplo que estamos viendo de Jacob, le causó ciertas dificultades a él, primero con su suegro y ahora con su hermano. A veces lo que Dios nos pide para nuestro bien espiritual, hermano, nos puede causar problemas físicos, materiales y emocionales. Por ejemplo, a los cristianos del primer siglo fueron perseguidos por los judíos, fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿por causa de qué? De hacer la voluntad del Señor. Y también aprendemos una realidad de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Eso es lo que nos enseña el ejemplo de Jacob. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que sea Dios el que resuelva. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hará la de él. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué hizo Jacob? Él organizó todo en dos campamentos. Además buscó separar a su familia del peligro, porque él separó finalmente, cuando fue a dormir en la noche, separó finalmente a su familia de los dos campamentos y confiaba en que Dios haría lo que él no podía hacer. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, hermano. Ante las adversidades, nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros, pero dejar o confiar en que Dios va a hacer su parte. Entonces, él envió regalos. El total fueron unas 550 animales. Un regalo muy generoso a su hermano en varias oportunidades y con diferentes emisarios, mediante pequeños campamentos que estaban a lo largo del camino por donde pasaría Esaú. Cada vez que Esaú llegaba a uno de esos campamentos, los emisarios le informaban que los animales eran un presente de Jacob y que él estaba más adelante. ¿Cuál era el propósito de Jacob? Aplacar la ira de su hermano. O sea, es astuto, ¿no? Aplacar la ira de su hermano. Sus presentes también le mostraban a Esaú que reconocía el gran daño que le había hecho. Entonces, cuando dice apaciguar la ira de su hermano, es la palabra capar. La palabra capar significa cubrir, ¿ok? Que de tal manera con los regalos, con lo que estaba haciendo, se cubriera la falta que él había hecho contra su hermano y él finalmente se aplacara su ira. Y esta palabra es muy usada en el Antiguo Pacto para enseñar sobre la expiación, que es tapar también o cubrir el pecado. Entonces, vemos que este era un hombre bastante astuto, pero era un hombre de Dios, ¿ok? Era un hombre que quería servir a Dios y que estaba dispuesto a servirle. Génesis 32 del 17 al 20 dice, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres, a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene otra vez, viene tras nosotros. Porque dijo, o sea, pensó Jacob para sí, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás le seré acepto. En Génesis 34, más adelante, 24-26, dice, así quedó Jacob solo cuando él pasó a pasar la noche solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Ok? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob.
mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el árbol. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, él separó a su familia y, pasó la noche solo, pues, o trató de pasar la noche solo. No sabemos si era con el propósito de pensar, de reflexionar, de orar también, pero allí estuvo él, pues, solo. Y se le presentó un varón con quien luchó hasta rayar el árbol, o sea, hasta que ya estaba a punto o estaba saliendo el sol, pues. ¿Quién era este varón? Jacob no lo identifica en este momento, ¿ok? Sin embargo, más adelante, él pensó que había peleado contra Dios, pero Oseas nos aclara que era un ángel que bajó y se puso a nivel de un hombre para luchar con Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque un ángel podía derrotar fácilmente a cualquier hombre. Un solo ángel mató a 185,000 hombres en una sola noche, pero por alguna razón este ángel no pudo vencer a Jacob, a quien no pudo vencer. Génesis, o sea, perdón, 12 del 2 al 4 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, o sea, lo que hizo cuando estaba en el vientre de Rebeca, y con su poder venció al ángel. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Oseas? Que con quien él peleó fue con un ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Ok? En Génesis 32, el 27 al 30, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y por qué se va a llamar Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, él no peleó contra Dios, él peleó, fue contra un ángel, nos lo revela el profeta Oseas más adelante. ¿Ok? Entonces, pues Dios lo que hizo fue cambiar su nombre de suplentador o engañador o el que temó por el calcañar a Israel, que significa aquel que luchó con Dios o el que lucha con Dios. Y nosotros sabemos que cuando Dios cambia los nombres en la palabra, ha cambiado los nombres de sus siervos, Cristo y Dios, era para darles un cambio de vida, una definición de su propósito, como unas nuevas metas y finalmente un cambio de vida o de manera de vivir. Entonces, al irse el ángel y al venir el nuevo día, Jacob había experimentado el comienzo de un cambio de vida y además había sido bendecido sobremanera. ¿Ok? Para concluir, hermanos, esta es la primera parte. En esta primera parte del estudio de Jacob hemos abordado algunos aspectos de la vida de Jacob, su astucia, su capacidad de mentira y engaño, inculcado en principio por su madre Rebeca, el engaño a su padre y a su hermano Esaú, robándole la primogenitura, su ida a tierra de Labán, donde Dios le prosperó y le dio una gran familia y le ayudó a enriquecerse. Vemos el cambio que fue desarrollando Jacob en su vida hasta que finalmente Dios le cambió el nombre a Israel y le dio un nuevo propósito de vida, pues. ¿Ok? Entonces, esto es el tema de Jacob, hermanos, queridos hermanos. Espero que les pueda ser de utilidad para comprender, pues, a este gran hombre de fe que con muchos defectos finalmente agradó a Dios en algún momento de su existencia y sin embargo Dios siempre fue misericordioso con él por causa de su padre Abraham, a quien le había hecho la promesa. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis hermanos.